Filosofía cientificista y estructuralismo. Hemos dicho que la ciencia físico-matemática y la concepción positivista han seguido ejerciendo una profunda sugestión sobre la filosofía contemporánea. Ello va a dar lugar a una corriente paralela a esta renacida filosofía metafísica que podríamos titular filosofía cientificista. En esta línea, que inspiró años atrás el neocantismo, aparecen ahora dos escuelas de amplias pretensiones sistemáticas, el neorrealismo y el neopositivismo. La gran figura del neorrealismo es el inglés Bertrand Russell, 1873 a 1970. Espíritu de incisiva agudeza intelectual, ha sido uno de los pensadores más populares y leídos en los últimos tiempos. Aunque estrictamente naturalista y racionalista, sus teorías encierran una aportación al nuevo pensar metafísico, la refutación del idealismo de los empiristas ingleses. Esta concepción superadora la recibe de G. E. Moore, cuya obra principal lleva precisamente ese título, Refutation of Idealism, y determinó el título mismo de su sistema, neorrealismo. Según ambos autores, el idealismo afirma que no conocemos más que hechos de conciencia, ideas, y que no podemos salir de esa experiencia, pero esto se debe a la confusión entre los dos sentidos que tiene la palabra idea, hecho psíquico y realidad conocida, en su forma universal. Pero el acto de conocimiento consiste precisamente en una captación inmediata de la realidad exterior. B. Russell cultivó en su primera época las matemáticas, Principia Mathematica, que le aparecían, como a todo racionalista, el ideal cognoscitivo y el fondo regulador de la naturaleza. En su segunda época evoluciona en un sentido estrictamente empirista o sensista. La filosofía, para él, no debe ser más que una teoría de la ciencia y le están vedados otros datos o accesos a la realidad que los suministrados por el conocimiento científico. La filosofía solo sirve para relacionar los conocimientos científicos y ayudar a su progreso al orientar así sus temas de investigación. Si bien el conocimiento nos pone en relación con el mundo exterior, no conocemos la materia internamente, la sustancia, sino solo los sensibles por los que se nos manifiesta y sus relaciones exteriores. El mundo no es para Russell más que un conjunto de datos sensibles que enlazamos lógica y matemáticamente. Esta concepción antisustancialista o sensista recuerda al fenomenismo de Hume, página 176, pero se diferencia de él como el realismo del idealismo. No se trata aquí de fenómenos psíquicos, sino de datos sensibles reales. La moral de Russell, en fin, puede recordar a la de Lucrecio en la antigüedad, si no somos más que una partícula de un universo material, o, más bien, de un inmenso sistema relacionante de datos sensibles, el ideal de vida se cifrará en un grato y suave vivir, atemperado por una cierta filantropía favorable al desarrollo de la democracia. La otra escuela naturalista, el neopositivismo, nació hacia 1929 del llamado Círculo de Viena, que agrupaba a diversos pensadores y científicos, entre los que destacan R. K. Arnap, 1891 a 1970, y H. Reichenbach, 1891 a 1953. Se han dicho de él que constituye el eco último, y también la exacerbación, del espíritu cartesiano de rigor y de confianza en la razón a través de la experiencia y la demostración científicas. Los neopositivistas hacen suyo el atomismo gnoseológico de Russell, que ve la experiencia como un conjunto de datos objetivos, meras relaciones externas sin conexión en verdaderas sustancias. No existe para ellos más origen de conocimiento que la sensación, que no es interpretada en el sentido subjetivo o inmanente de los primeros empiristas, sino como apertura a la realidad exterior. El único saber legítimo y progresivo es, por eso mismo, el de la ciencia físico-matemática, tesis renovadora del positivismo, cuya característica es la verificabilidad o posibilidad de ser comprobada experimentalmente. El sentido o verdad de las proposiciones radica en su verificabilidad, y esta ha de ser intersubjetiva, tesis de los behavioristas. La filosofía no puede ser otra cosa para los
Neopositivistas que una reflexión sobre el lenguaje científico, concebido como expresión lógica de las conexiones físico-naturales. La lógica no es para esta escuela una mera elaboración relacionante posterior a la experiencia, como era para los empiristas. Sino que las leyes y estructuras lógicas poseen para ella un carácter absoluto y a priori. Respecto a la experiencia, aunque en sí mismas son vacías y tautológicas, incapaces de producir ciencia alguna. Su sentido es elaborar un lenguaje que sirva al análisis científico como estructura y vehículo de sus investigaciones. Con este fin reclaman los neopositivistas la elaboración de una lógica científica y de un metalenguaje universal. Reichenbach, en una elaboración posterior de la doctrina, somete a crítica la identificación de la verificabilidad intersubjetiva con el estado de certeza absoluta. Tal certeza es para él inasequible, y el científico ha de conformarse con una suficiente probabilidad. El sentido de una afirmación estriba entonces en que resulte posible verificar su probabilidad. Esto permite a Reichenbach superar el idealismo, no solo hasta la admisión del conocimiento de datos sensibles objetivos, como Carnap y los otros neopositivistas, sino hasta la admisión de sustancias o cosas, tesis que reconoce meramente probable, pero más admisible y eficaz que cualquier otra. Las corrientes cientificistas que hemos examinado, aun contando con estas aportaciones para un retorno al realismo, continúan representando, al igual que el marxismo, una prolongación del racionalismo antimetafísico del siglo XIX, y se mantiene en oposición, más o menos terminante, con la renacida filosofía metafísica del XX. Con base también en las ciencias particulares es preciso referirse a un movimiento filosófico que quizá haya llegado a ser el más característico de los últimos 25 años. Se trata del estructuralismo. Es opinión frecuente que no se trata de un sistema, sino solo de un método general de investigación, al modo de la fenomenología, y que su repercusión en la filosofía es meramente como factor coordinador o relacionante. Cabe señalar un aspecto común en el origen en las diversas investigaciones estructurales, cuya índole y objetivos son por lo demás bien diferentes, investigaciones lingüísticas de Jacobson o de Saussure, histórico-culturales de Foucault, de exégesis marxista de Althusser, psicoanalistas del Dr. Lacan, etnológicas de Levi Strauss. Este punto de partida estriba en una reacción común contra el espíritu analítico y disociador que compartían las ciencias y la filosofía de los siglos precedentes, iniciado por Descartes y el empirismo, que culminó en la psicología asociacionista de un Condillac. Con su pretensión de explicar la vida psíquica por una mecánica de sensaciones o ideas simples, concebidas a imagen del átomo en las ciencias físicas. En este sentido la teoría de Bergson, la Gestaltpsychologie, psicología de la forma, la sociología formalista, von Wieser, etc., serían precedentes del estructuralismo o se situarían dentro de su línea. La figura culminante de esta corriente es el francés Claude Lévi-Strauss, en 1908. Cuyas obras Estructuras elementales del parentesco, 1949, Antropología estructural, 1958, y El pensamiento salvaje, 1962, son hoy universalmente conocidas. Aunque de alcance incierto e intención evasiva, la obra de Lévi-Strauss pretende la amplitud de un verdadero sistema filosófico. La primera inspiración para su obra le advino de los estudios lingüísticos, concretamente de la llamada fonología de Jacobson y Trubetskoy, que culminarían en el curso de Lingüística General de Fernando Saussure. Este método intenta reducir cada idioma a un número lo más reducido posible de fonemas, unidades del sistema fonológico de un lenguaje, distintos de los meros sonidos. Que son sus realizaciones fonéticas varias, que observan entre sí una interdependencia funcional o estructural a través de oposiciones significativas. Por modo tal que el sonido que no guarde una relación con su opuesto se ir fuera del sistema fónico de una lengua. En esta estructura oposicional se encuentra la clave significativa de un idioma. Su estudio profundo no es así diacrónico, temporal o etimológico, sino sincrónico.
Estructural. Cada lenguaje determina en su estructura profunda el ámbito de una cultura. Incomunicable para las demás, que es toda una interpretación de lo real, y se concreta en las hablas particulares y evolutivas de cada grupo y cada hombre. El análisis estructural de los mitos y de los cuentos, reductible a un sistema de nociones muy corto. Revela el esquema estructural y significativo de una lengua y una cultura. Aquí es donde el sistema de Levi-Strauss rebasa el análisis del lenguaje para, a través de otras fuentes e influencias, elevar un descubrimiento o una idea de ámbito. Reducido a toda una clave cultural y filosófica. Tendencia esta que hemos observado reiteradamente en el pensamiento moderno y contemporáneo. La escuela sociológica de Durkheim, Levi-Bruhl y Mauss especialmente, proporciona a Levi-Strauss la idea de una conciencia colectiva, determinada por un lenguaje, estructura lingüística, que impone representaciones y nexos lógicos a los miembros del grupo. Para conferir el carácter de necesidad científica a la universalización de sus descubrimientos recurre Levi-Strauss a la obra de Freud, de la que extrae el concepto de inconsciente psíquico. En él situará ese invariante colectivo sincrónico, no histórico, que es la estructura. Cabe citar también las teorías de Marx. Entre los recursos integrados por Levi-Strauss, situará la estructura cultural entre la infraestructura económica y la superestructura ideal como mediadora entre la materia y el espíritu, entre naturaleza y cultura. La música, por fin, que cultivó en su infancia, deja una huella en su obra. El mito, como las composiciones musicales, adquiere su sentido. No por la descodificación de sus sonidos y símbolos, sino por las minuciosas estructuras que los entrelazan. Música y mitos son expresables en proporciones matemáticas. En este sentido ha dicho Levi-Strauss que Wagner fue el padre del análisis estructural de los mitos. El análisis estructural de Levi-Strauss pretende interpretar el pensamiento primitivo o de los pueblos salvajes como un intento coherente y original de explicar el mundo. Los mitos no simbolizan hechos históricos remotos como siempre se ha pretendido, sino que revelan la lógica natural que rige el pensamiento inconsciente de los pueblos primitivos. El salvaje se plantea, como el filósofo, el problema de recomponer sistemáticamente el mundo tras descomponer en elementos el caos de cualidades en que éste se nos ofrece. Uno y otro buscan un orden en la naturaleza y en la sociedad, pero mientras el espíritu cultivado del occidental posee un pensamiento consciente y reflexivo que elimina las contradicciones, el pensamiento salvaje implica una lógica natural, expresión directa de la estructura del espíritu. En sus estudios sobre los indios Bororo encontró Levi-Strauss ocultas significaciones en las costumbres, coloración de casas, símbolos familiares, etc. La estructura del grupo es una realidad omnipresente entre ellos que sirve para introducir un orden, inconsciente y arbitrario, en su sociedad. Así, también, en las estructuras elementales del parentesco, Levi-Strauss pretende que las diversas normas represivas del incesto tienen el sentido de ordenar o encajar en una estructura el hecho natural de la consanguineidad y a la vez diferenciar el grupo respecto del exterior. ¿Qué es, pues, la estructura? Algunos autores no le reconocen más que una significación metodológica de diversa aplicación. Otros la interpretan al modo de las formas a priori kantianas. Los hay, en fin, que les confieren un carácter ontológico. Serían un tipo de realidad invisible presente en todas las relaciones sociales. En cualquier caso ha de verse en ellas una especie de rejilla ordenadora que se intercala entre naturaleza y cultura, permitiendo su unificación y creando un margen de independencia mutua entre la infraestructura, condiciones geográficas, medio ambiente, y la superestructura, mitos, ideologías. El proyecto más ambicioso del estructuralismo estriba en la unificación de las ciencias a través de su visión del espíritu. Mediante la noción de estructura, producto del trabajo inconsciente del espíritu, pretende Levi-Strauss reorganizar en un sistema las ciencias del espíritu, la lógica natural del hombre, descubierta en las estructuras
matemáticas de su espíritu, nos depara la clave más eficaz para conocer el hombre y la sociedad. Más allá de estos límites pretende la unificación de todas las ciencias en razón. De su ecuación pensamiento/estructuras, el pensamiento es parte del cosmos. Todas las ciencias pueden sistematizarse a partir de las matemáticas, entre ellas las diferencias son de orden natural o material. El estructuralismo, como tantos otros sistemas modernos, conlleva la extralimitación de un hallazgo metodológico apto para el estudio de determinadas realidades humanas, lenguaje, culturas primitivas, hasta universalizarlo en toda una cosmovisión. Entraña, además, una contradicción análoga a la del historicismo de Spengler: si cada cultura nace y muere cuasi biológicamente, incomunicable para las demás, Foucault, ¿cómo podrá ningún autor penetrar hasta el fondo estructural que las explica y enlaza?